Tu madre va a arruinar nuestra Navidad, gritó Sofía, mi nuera, empujándome hacia la puerta con tanta fuerza que casi caigo. Eran las 10 de la noche de Nochebuena. Adentro, las luces del árbol parpadeaban, la música sonaba fuerte, y podía escuchar las risas de mi hijo Leonardo, de toda la familia de ella y de los invitados. Afuera, yo, una mujer de 72 años, en la entrada del edificio, mientras la temperatura bajaba a -4 grados. Por favor, Sofía, solo déjame entrar, supliqué golpeando la puerta. Silencio. Ni siquiera se dignó a responder. Lo que ellos no sabían era lo que encontrarían cuando abrieran esa puerta a la mañana siguiente. Y créanme, lo que vieron los dejó completamente impactados. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ahí. Me llamo María, tengo 72 años, y hasta hace 6 meses mi vida tenía sentido. Mi esposo Roberto había fallecido de un infarto repentino en mayo, y desde ese momento, todo lo que me quedaba era mi hijo. Leonardo era mi mundo entero. El niño que amamanté, el adolescente al que defendí cuando nadie más lo hacía, el hombre al que vi enamorarse de Sofía hace 3 años. Ella parecía encantadora al principio. Sonrisa perfecta, palabras amables, abrazos que parecían sinceros. Pero después de la boda, algo cambió. Las visitas se fueron espaciando. Las llamadas se volvieron más cortas. Y yo, en mi soledad, me aferraba a cada migaja de atención que mi hijo me daba. Esa Nochebuena, Leonardo me había invitado a cenar. Mamá, ven a casa. Sofía está preparando algo especial, me dijo por teléfono 3 días antes. Mi corazón casi explota de felicidad. Pasé esos días limpiando el apartamento, eligiendo qué ponerme, comprando regalos con el poco dinero que tenía de mi pensión. Gasté casi $100 en un perfume para Sofía y una billetera de cuero para Leonardo. Quería que supieran cuánto los amaba. Quería pertenecer a esa familia otra vez. Llegué a las 8 de la noche, como me habían pedido. Toqué el timbre con las manos temblorosas, cargando una bolsa con los regalos envueltos en papel dorado. Sofía abrió la puerta. Llevaba un vestido rojo brillante, maquillaje impecable, y una copa de vino en la mano. «Ah, María, llegaste», dijo sin sonreír. Ni siquiera me dijo que pasara. Me quedé parada en el umbral como una extraña. Adentro podía ver a un grupo de personas riendo, comiendo, brindando. Todos eran de la familia de ella. Primos, tíos, amigos. Nadie que yo conociera. Leonardo estaba al fondo, hablando animadamente con un hombre mayor. Ni siquiera volteó a verme. «Pasa, pero quédate en la cocina. Tengo que terminar de preparar la cena», dijo Sofía finalmente, dejándome entrar. Me senté en una silla junto a la mesa de la cocina, viendo cómo ella cortaba vegetales con movimientos bruscos. El ruido de las risas en la sala era ensordecedor. Me sentía invisible. Fantasma en mi propia familia. «¿Necesitas ayuda?», le pregunté tímidamente. «No. Tú solo siéntate ahí y no estorbes», respondió sin mirarme. Tragué saliva. El nudo en mi garganta crecía con cada segundo. Pero me quedé callada. No quería arruinar la noche. A las 9, Sofía comenzó a servir la cena. Llevó platos y más platos a la mesa del comedor. Pavó, ensaladas, postres, vino. Todo se veía delicioso. Yo seguía en la cocina, esperando que alguien me llamara. Nadie lo hizo. Escuché cuando todos se sentaron. Escuché el brindis. Escuché las risas. Y yo seguía ahí, sola, con el estómago vacío y el corazón roto. Me levanté despacio y caminé hacia el comedor. Tal vez había sido un malentendido. Tal vez simplemente olvidaron avisarme. Pero cuando llegué a la entrada de la sala, Sofía me vio y su rostro cambió por completo. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz alta. Todos dejaron de hablar y me miraron. Leonardo levantó la vista de su plato. «Mamá, ¿qué pasa?», dijo como si yo fuera la que estaba haciendo algo malo. «Yo pensé que cenarían conmigo», susurré. Sofía soltó una risa seca. «María, te dije que te quedaras en la cocina. Esta es una cena familiar. Para familia de verdad. No para gente que viene a arruinar todo con su cara triste y sus historias de viuda». Sentí como si me hubieran abofeteado. Las lágrimas comenzaron a quemar mis ojos. «Sofía,
Ella es mi madre, dijo Leonardo, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Exacto. Leonardo. Es tu madre. No la mía. Y estoy cansada de fingir que me importa. Me quedé paralizada. Todos en la mesa me miraban con incomodidad, pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Leonardo bajó la mirada y siguió comiendo. Será mejor que te vayas, María, continuó Sofía, levantándose de su silla. Esta es mi casa, y no quiero que arruines nuestra Navidad con tu energía de mujer amargada. Caminó hacia mí con pasos firmes. Yo retrocedí. Sofía, por favor, yo solo quiero estar con mi hijo, dije con voz quebrada. Tu hijo está bien sin ti. Siempre ha estado mejor sin ti. Me tomó del brazo con fuerza y me jaló hacia la puerta. Suéltame, grité, pero ella era más fuerte. Me empujó hacia el pasillo del edificio. Tu madre va a arruinar nuestra Navidad, le gritó a Leonardo mientras me sacaba. Y entonces, cerró la puerta en mi cara. Me quedé frente a esa puerta cerrada sin poder moverme. Mis piernas temblaban, no sé si por el frío o por el shock. Golpeé la puerta con los nudillos. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Leonardo, por favor, abre. Soy tu madre. Nada. Solo escuchaba la música adentro, las risas, el tintineo de las copas. Era como si yo nunca hubiera existido. Como si los últimos 72 años de mi vida fueran un error que alguien estaba borrando. Presioné mi oído contra la madera. Podía escuchar la voz de Sofía diciendo algo que no alcanzaba a entender, y luego las carcajadas de todos. Se estaban riendo. Tal vez de mí. El pasillo estaba vacío y oscuro. Solo una luz parpadeante al final del corredor. Busqué mi teléfono en el bolso con manos temblorosas y marqué el número de Leonardo. Sonó 1, 2, 3 veces. Contestó. «¿Mamá?», dijo con voz molesta. «Leonardo, hijo, por favor déjame entrar. Hace mucho frío aquí afuera». Hubo un silencio largo. Demasiado largo. «Mamá, creo que es mejor que te vayas a casa. Sofía está muy molesta y no quiero arruinar la noche». Sentí como algo dentro de mí se rompía en 1000 pedazos. ¿Arruinar la noche? Leonardo, me dejaron afuera como a un perro. No exageres, mamá. Solo vete a casa y hablamos mañana. Y colgó. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío del pasillo. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Como el niño que me abrazaba cada noche antes de dormir, el que lloraba cuando yo me iba al trabajo, el que me decía que yo era la mejor mamá del mundo, ahora me dejaba tirada como basura. Marqué su número otra vez. No contestó. Otra vez. Buzón de voz. Una más. Nada. Envié un mensaje. Leonardo, por favor, no tengo dinero para un taxi. Está haciendo -4 grados. Solo déjame entrar un momento. Entregado. Leído. Sin respuesta. Pasaron los minutos. Luego 1 hora. Mis dedos estaban entumecidos. Me puse de pie y caminé hacia la entrada del edificio. Tal vez podía quedarme en el vestíbulo hasta que pasara la noche. Pero cuando intenté abrir la puerta de vidrio, estaba cerrada con llave. Solo los residentes con tarjeta de acceso podían entrar. Golpeé el vidrio esperando que alguien pasara. Nadie. Afuera, la calle estaba desierta. Era Nochebuena. Todo el mundo estaba con sus familias. Todo el mundo menos yo. Me senté en el escalón de la entrada, abrazándome a mí misma, tratando de conservar algo de calor. El viento soplaba fuerte y me atravesaba el abrigo viejo que llevaba puesto. Un auto pasó despacio. Una familia. Niños en el asiento trasero con gorros navideños. Padres adelante cantando villancicos. Me vieron y siguieron de largo. Una anciana sentada en la entrada de un edificio en Nochebuena no era su problema. Intenté llamar a mi amiga Daniela, pero recordé que estaba de viaje visitando a su hija en otra ciudad. No tenía a nadie más. Roberto siempre fue mi mundo, y cuando él murió, Leonardo se convirtió en mi único ancla. Ahora esa ancla me había soltado y yo estaba a la deriva, hundiéndome en un océano de soledad y frío. Las horas pasaban con una lentitud cruel. Cada minuto se sentía como una eternidad.
Mis labios estaban agrietados. Mis manos ya no respondían bien. Me levanté y caminé en círculos frente al edificio, tratando de mantener la circulación. Un hombre borracho pasó tambaleándose y me gritó algo que no entendí. Me asusté y volví a sentarme pegada a la puerta de vidrio. A las 2 de la madrugada, intenté dormir. Cerré los ojos y apoyé la cabeza contra la pared fría. Pero el frío era tan intenso que no podía. Cada vez que estaba por quedarme dormida, un escalofrío me despertaba. Pensé en Roberto. En cómo él nunca habría permitido esto. En cómo me abrazaba cada noche y me decía que mientras él viviera, yo nunca estaría sola. Mentira. Estaba más sola que nunca. Pensé en todas las veces que me desperté a las 3 de la madrugada cuando Leonardo era bebé para alimentarlo. En todas las noches que me quedé despierta cuando tenía fiebre, rezando para que se pusiera bien. En todos los sacrificios que Roberto y yo hicimos para darle educación, ropa, comida. Y ahora yo estaba aquí, muriendo de frío, mientras él comía pavó y brindaba con la familia de su esposa. A las 5 de la mañana, dejé de sentir mis pies. Los miré y estaban pálidos, casi grises. Intenté moverlos, pero el dolor era insoportable. Mi respiración se había vuelto lenta y superficial. Sabía que algo estaba mal. Muy mal. Intenté pararme, pero mis piernas no respondieron. Caí de lado sobre el concreto helado. Traté de gritar, pero mi voz era apenas un susurro. «Ayuda», murmuré. Nadie me escuchó. El cielo comenzaba a aclararse. Pronto sería Navidad. ¡Qué ironía! La celebración del nacimiento. Y aquí estaba yo, muriendo. Cerré los ojos. Ya no tenía fuerzas para mantenerlos abiertos. Pensé que tal vez era mejor así. Tal vez era mi momento de irme con Roberto. De dejar este mundo que ya no me quería. Sentí como mi cuerpo se rendía poco a poco. El frío ya no me molestaba tanto. Una especie de paz extraña me invadía. Escuché voces a lo lejos. O tal vez era mi imaginación. Voces que gritaban. Pasos corriendo. Alguien sacudiendo mi hombro. «Señora, señora, despierte». Pero yo ya estaba muy lejos. Flotando en algún lugar entre la vida y la muerte. Lo siguiente que recuerdo es un pitido constante. Luces blancas y brillantes. Olor a desinfectante. Abrí los ojos lentamente y vi un techo blanco con manchas amarillentas. Giré la cabeza con esfuerzo. Estaba en una habitación pequeña. Una cortina verde rodeaba mi cama. Había una máquina pitando junto a mí con números que no entendía. Un suero conectado a mi brazo. Intenté incorporarme, pero el dolor en mi pecho me detuvo. «No se mueva, señora. Está en el hospital», dijo una voz. Una enfermera joven apareció junto a mi cama. Tuvo hipotermia severa. Por poco no la cuenta. «¿Qué pasó?», pregunté con voz ronca. Un vecino del edificio la encontró esta mañana cuando salía a comprar pan. Llamó a la ambulancia inmediatamente. Llegó justo a tiempo. Cerré los ojos. Un vecino desconocido me salvó la vida. No mi hijo. Un extraño. ¿Hay alguien a quien podamos llamar? ¿Familia?, preguntó la enfermera. Pensé en Leonardo. En Sofía. En esa puerta cerrada. No, respondí. No tengo a nadie. Ella me miró con una mezcla de pena y tristeza que me hizo sentir aún más pequeña. Está bien. Descanse. El doctor vendrá a verla pronto. Se fue dejándome sola otra vez. Lloré en silencio. Lágrimas que corrían por mis sienes y se perdían en la almohada blanca. No lágrimas de dolor físico. Lágrimas de abandono. De traición. De amor no correspondido. Mi hijo me había dejado morir. Literalmente. Y lo peor de todo era que yo seguía amándolo. Seguía queriendo que entrara por esa puerta, que me abrazara, que me dijera que todo había sido un terrible malentendido. Pero horas pasaron y nadie vino. Me dieron de alta 2 días después. Hipotermia de 2º grado, deshidratación severa, principio de congelamiento en 3 dedos del pie izquierdo. La doctora me explicó todo con voz seria mientras yo asentía sin realmente escuchar. Me entregó una bolsa con medicamentos que no podría pagar y una hoja con indicaciones que probablemente no seguiría. Tiene suerte de estar viva, señora María. A su edad,
Una noche así puede ser mortal, me dijo antes de firmar mi salida. Suerte. Qué palabra tan extraña para describir lo que me había pasado. Salí del hospital en un taxi que pagué con los últimos $30 que tenía en mi cartera. El conductor intentó hacer conversación. ¿Pasó buena Navidad, señora? Miré por la ventana sin responder. Las calles estaban llenas de familias caminando, niños con juguetes nuevos, parejas tomadas de la mano. El mundo había seguido girando mientras yo estaba en ese cuarto de hospital. La vida había continuado sin importarle mi dolor. Aquí es, dije cuando llegamos frente a mi edificio. Me bajé despacio, cada movimiento me dolía. Subí las escaleras aferrándome al barandal. Tercer piso. Apartamento 308. Abrí la puerta y el silencio me golpeó como una bofetada. El apartamento olía a cerrado, a tristeza vieja. Las cortinas estaban corridas y apenas entraba luz. En la mesa de la sala seguían las tazas de café de hacía 3 días, antes de que todo se derrumbara. Me dejé caer en el sofá gastado donde Roberto solía sentarse a leer. Pasé mis dedos por la tela raída. Todavía podía sentir su presencia aquí. Todavía esperaba escuchar su voz llamándome desde la cocina. Pero solo había silencio. Silencio y ese vacío que te come desde adentro hasta que no queda nada. Revisé mi teléfono. 14 llamadas perdidas. Por un segundo mi corazón saltó pensando que era Leonardo. Pero no. Eran todas de números desconocidos. Probablemente cobradores. Mi pensión apenas alcanzaba para pagar el alquiler y los servicios. Los medicamentos que necesitaba después de la muerte de Roberto me habían dejado endeudada. Y ahora tenía más gastos médicos que no podría cubrir. Abrí la aplicación de mensajes. Nada de Leonardo. Ni siquiera un «¿estás bien?». Escribí un mensaje. Estuve en el hospital. Casi muero esa noche. Lo miré fijamente durante 5 minutos antes de borrarlo. ¿Para qué? Si le importara, ya habría llamado. Me arrastré hasta la cocina. Abrí el refrigerador. 3 huevos. Medio litro de leche que probablemente ya estaba mala, un pedazo de pan duro. Cerré la puerta. No tenía hambre de todas formas. Caminé hasta mi habitación y me acosté vestida. La cama estaba fría. Todo estaba frío. Cerré los ojos y traté de dormir, pero las imágenes de esa noche volvían una y otra vez. La cara de Sofía llena de desprecio. La voz débil de Leonardo eligiéndola a ella sobre mí. El frío penetrando mis huesos. El momento en que pensé que moriría sola en ese escalón. Los días siguientes pasaron en una niebla gris. Me levantaba, me sentaba en el sofá, miraba la pared. A veces ni siquiera eso. A veces solo me quedaba en la cama mirando el techo, contando las grietas. 1, 2, 7, 15. Perdí la cuenta. Perdí las ganas de contarlas. Daniela regresó de su viaje y vino a verme. Tocó el timbre insistentemente hasta que le abrí. María. Dios mío, ¿qué te pasó? Se quedó parada en la puerta mirándome como si fuera un fantasma. Probablemente me veía como uno. No me había bañado en días. Llevaba la misma ropa con la que salí del hospital. Mi pelo era una maraña gris. Pasa, le dije sin emoción. Daniela entró y su rostro cambió cuando vio el estado del apartamento. Platos sucios, ropa tirada, cortinas cerradas. María, cuéntame qué pasó. Y se lo conté todo. Cada palabra era como tragar vidrio, pero se lo conté. La cena de Navidad. Sofía echándome. Leonardo colgándome el teléfono. La noche en la calle. El hospital. Daniela lloró. Yo ya no tenía más lágrimas. Ese desgraciado, murmuró apretando los puños. Voy a ir a hablar con él ahora mismo. No, dije tomándola del brazo. No quiero que sepan dónde estoy. No quiero su lástima. ¿Lástima? María, te dejaron morir. Eso no es algo que se perdona. Pero yo no estaba pensando en perdón. Estaba pensando en sobrevivir. En cómo iba a pagar el alquiler del próximo mes. En cómo iba a comprar comida. En cómo iba a seguir adelante cuando cada célula de mi cuerpo me gritaba que me rindiera. Daniela se quedó conmigo esa tarde. Limpió el apartamento, hizo comida, me obligó a bañarme.
Vas a salir de esto, me dijo antes de irse. No sé cómo, pero vas a salir. Yo solo asentí. No le creí. No me creía nada en ese momento. Una semana después, el dinero se acabó. Completamente. Abrí mi cartera y encontré $2.50. $2 para llegar a fin de mes. Revisé todas las gavetas, todos los bolsillos, debajo del colchón. Nada. Roberto siempre guardaba algo para emergencias, pero yo lo había gastado todo en el funeral y en mis medicinas. Miré el calendario. Faltaban 15 días para mi próxima pensión. 15 días sin dinero, sin comida, sin nada. Pensé en llamar a Leonardo, en rogarle, pero mi orgullo, lo único que me quedaba, me lo impidió. Esa noche tomé una decisión. Si iba a sobrevivir, tenía que salir de ese apartamento. Los recuerdos me estaban matando más rápido que el hambre. Cada rincón me recordaba a Roberto. Cada objeto me recordaba a Leonardo cuando era niño. No podía quedarme ahí esperando a morir. Busqué en internet moteles baratos. Encontré uno a 30 minutos de distancia. $20 la noche. Imposible. Seguí buscando. Había una pensión en un barrio malo que cobraba $40 la semana. Tendría que conseguir el dinero de alguna forma. Al día siguiente salí a la calle. Caminé durante horas buscando trabajo. Cualquier cosa. Limpieza, cuidado de niños, lo que fuera. Lo siento, buscamos gente más joven, me decían una y otra vez. No tenemos posiciones disponibles para personas de su edad. Cada rechazo era un golpe más. Regresé al apartamento con los pies destrozados y el alma igual. Me senté en la cocina y miré el teléfono. Tenía un mensaje. Número desconocido. Señora María, soy el administrador del edificio. Tiene 2 meses de alquiler atrasados. Si no paga antes del viernes, tendremos que iniciar proceso de desalojo. 2 meses atrasados. Con la muerte de Roberto y los gastos médicos, me había atrasado y nunca pude ponerme al día. Ahora me quedaban 4 días para conseguir $1,200 o quedarme en la calle. $1,200 que podría también ser $1 millón. Llamé a mi banco. Mi cuenta tenía $18. Llamé a la Seguridad Social. Mi pensión llegaría en 2 semanas. No hay forma de adelantarla, señora. Colgué. Me quedé sentada en esa cocina vacía hasta que oscureció. No encendí las luces. Solo me quedé ahí, en la oscuridad, sintiendo como mi vida se desmoronaba completamente. El viernes llegó. No tenía el dinero. El administrador tocó mi puerta a las 9 de la mañana. Señora María, lamento mucho esto, pero tengo que pedirle que desaloje el apartamento. Por favor, le rogué. Solo necesito 2 semanas más. Mi pensión llega y podré pagar. Él negó con la cabeza. Tengo órdenes del propietario. Lo siento mucho. Me dio hasta el final del día para empacar mis cosas. Cerré la puerta y me deslicé por ella hasta el suelo. Esto era el final. El verdadero final. Empaqué mi vida en 2 maletas viejas. Ropa, algunos documentos, las fotos de Roberto, el reloj que le regalé en nuestro aniversario número 30. Eso era todo. 72 años reducidos a 2 maletas que apenas podía cargar. Miré el apartamento vacío una última vez. Las paredes donde colgaban nuestros cuadros. La ventana donde Roberto se sentaba a ver el atardecer. La puerta por donde Leonardo salió el día de su boda, prometiéndome que nunca me abandonaría. Todas mentiras. Todo polvo. Cerré la puerta y bajé las escaleras arrastrando las maletas. Cada escalón era una despedida. Cada paso me alejaba de la única vida que conocía. Afuera, el sol brillaba con ironía cruel. Un día hermoso para convertirme en una sin techo. Caminé hasta la parada del autobús. No tenía destino. Solo sabía que necesitaba alejarme. Subí al primer autobús que pasó y me senté al fondo, junto a la ventana. Pagué con monedas que había juntado del fondo de mi cartera. El autobús arrancó y vi cómo mi edificio desaparecía en la distancia. 40 años viviendo ahí. 40 años que se esfumaban en un segundo. Una mujer mayor junto a mí me miró con curiosidad. ¿De viaje?, preguntó con amabilidad.
Algo así, respondí sin voltear a verla. No quería conversación. No quería lástima. Bajé en una zona que no conocía. Calles sucias, edificios descascarados, gente sentada en las esquinas. Caminé buscando el motel que había visto en internet. Lo encontré después de media hora. Motel Estrella, decía el letrero oxidado con la mitad de las letras apagadas. Un hombre con sobrepeso y camisa manchada me atendió en la recepción. Olía a cigarrillo y comida frita. $40 la semana, se paga por adelantado, dijo sin mirarme a los ojos. Le entregué los últimos $40 que me quedaban. Me dio una llave con un llavero de plástico roto. Habitación 12. Al fondo del pasillo. La habitación era peor de lo que imaginaba. Una cama individual con colchón hundido y manchas que prefería no identificar. Una ventana con vidrio rajado que daba a un callejón lleno de basura. Un baño minúsculo con azulejos rotos y un inodoro que goteaba constantemente. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada conversación, cada grito, cada golpe de los vecinos. Dejé las maletas en el suelo y me senté en la cama. El colchón crujió bajo mi peso. Esto era mi hogar ahora. Este cuarto miserable que olía a humedad y desesperación. Me acosté vestida y miré el techo manchado de moho. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Los días en ese motel fueron los más oscuros de mi vida. Me levantaba sin razón, sin propósito. Salía a caminar porque quedarme en esa habitación era asfixiante. Compraba pan barato y lo hacía durar lo más posible. Un pan de $2 me alimentaba 3 días. Tomaba agua del grifo del baño, aunque sabía que no debería. Mi estómago protestaba constantemente, pero ya no tenía dinero para otra cosa. Pasaba horas en el parque viendo a las familias. Madres empujando carriolas. Padres jugando con sus hijos. Ancianos tomados de la mano. Yo, sentada en una banca, invisible para todos. Una tarde intenté usar una máquina expendedora de café. Introduje mis últimas monedas. $1.25. La máquina hizo ruidos, se iluminó, y no salió nada. Me quedé parada frente a ella sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Un maldito café. Ni siquiera un maldito café podía tener. Golpeé la máquina con frustración. 1 vez. 2 veces. Hasta que mis nudillos dolieron. Un guardia de seguridad se acercó. Señora, no puede hacer eso. Me alejé sin decir nada, con la cabeza baja, sintiendo las miradas de la gente. La loca anciana que le pega a las máquinas. Eso era yo ahora. Las noches eran peores. El motel se llenaba de ruidos. Peleas, música fuerte, puertas azotándose. Una noche escuché a una pareja discutiendo en la habitación de al lado. Gritos, insultos, algo rompiéndose. Luego silencio. Un silencio que daba más miedo que los gritos. Me tapé los oídos con la almohada, pero no servía de nada. Otra noche, alguien intentó abrir mi puerta. El picaporte se movió durante minutos eternos. Contuve la respiración, paralizada de miedo. Finalmente se fueron. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentada en la cama, abrazando mis rodillas, esperando que amaneciera. Pensaba en Leonardo constantemente. En si habría notado mi ausencia. En si habría intentado llamarme. Revisaba mi teléfono obsesivamente aunque sabía que no había nada. 0 llamadas. 0 mensajes. Para él, yo ya no existía. Me pregunté si Sofía le habría contado lo del hospital. Si él sabría que casi muero esa noche. Y si lo sabía, si le importaba. Probablemente no. Probablemente estaba feliz en su vida perfecta, en su apartamento cálido, con su esposa que lo tenía exactamente donde quería. Yo solo había sido un estorbo que finalmente había desaparecido. Una semana después de llegar al motel, me quedé completamente sin dinero. Ni un centavo. Busqué en todos mis bolsillos, en el fondo de las maletas, entre la ropa. Nada. Tenía 3 días para pagar otra semana o me echarían a la calle. Pensé en opciones. Podía llamar a Daniela, pero ella ya me había ayudado tanto y apenas tenía para ella misma. Podía buscar un refugio, pero la idea de dormir en un cuarto compartido con extraños me aterraba. Podía llamar a Leonardo. Esa opción me rondaba la cabeza como un demonio tentador.
Solo una llamada. Solo pedirle ayuda una vez. Pero cada vez que tomaba el teléfono, recordaba su voz diciéndome que me fuera a casa. Su elección. Su abandono. El día que vencía el plazo del motel, salí a caminar. No podía estar en esa habitación esperando a que me echaran. Caminé sin rumbo durante horas. Pasé frente a restaurantes donde familias cenaban tranquilas. Frente a tiendas llenas de ropa que nunca podría comprar. Frente a apartamentos con ventanas iluminadas donde imaginaba vidas felices. Me senté en una banca del parque mientras oscurecía. Hacía frío, pero ya no lo sentía tanto. O tal vez me había acostumbrado. Me quedé ahí viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. Hermosas y distantes como estrellas inalcanzables. Saqué mi teléfono. Tenía un 2% de batería. Pronto se apagaría y ni siquiera tendría forma de cargarlo. Abrí la galería de fotos. Fotos de Roberto y yo en nuestro aniversario. Fotos de Leonardo cuando era niño. Su primer día de escuela. Su graduación. Su boda. En todas esas fotos yo sonreía. Esa María ya no existía. Esa María murió en el escalón de un edificio en Nochebuena. Esta María era solo un cascarón vacío arrastrándose por la vida sin saber por qué. El teléfono vibró. Un mensaje. Número desconocido. Probablemente spam. Casi no lo abro. Pero algo me hizo hacerlo. Señora María González, soy el abogado Mauricio Castillo. Necesito hablar con usted urgentemente sobre un asunto de herencia. Por favor, comuníquese conmigo al siguiente número. Leí el mensaje 3 veces. Herencia. ¿Qué herencia? Roberto no tenía nada cuando murió. Solo deudas. ¿Sería una estafa? Esas cosas pasaban. Gente aprovechándose de ancianos desesperados. Pero algo en el tono formal del mensaje me hizo dudar. ¿Y si era real? ¿Y si había algo? No tenía nada que perder. Marqué el número antes de pensarlo demasiado. Sonó 2 veces. Bufete Castillo, ¿en qué puedo ayudarle? Era una voz de mujer, profesional. Habla María González. Recibí un mensaje del abogado Mauricio Castillo. Un momento, por favor. Música de espera. Mi corazón latía rápido. Esto era ridículo. Seguro era una estafa. Iban a pedirme dinero que no tenía. Señora María. Una voz de hombre, madura, seria. Sí, soy yo. Señora, le he estado buscando durante semanas. Necesito que venga a mi oficina lo antes posible. Se trata de una herencia de su tía Victoria Méndez. Victoria. El nombre me golpeó como un relámpago. La hermana menor de mi padre. Hacía más de 30 años que no sabía nada de ella. Habían peleado cuando yo era joven y nunca se reconciliaron. Ni siquiera sabía si seguía viva. Mi tía Victoria murió, dije más como afirmación que como pregunta. Hace 4 meses. Y la dejó a usted como única heredera. El mundo se detuvo. Las palabras flotaban en mi cabeza sin encontrar lugar donde acomodarse. Heredera. Yo. Debe ser un error, logré decir. No es un error, señora. Tengo todos los documentos aquí. ¿Puede venir mañana a mi oficina? Es importante que hablemos en persona. Le dije que sí. Me dio la dirección. Colgué. Me quedé sentada en esa banca con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra que reflejaba mi rostro demacrado. ¿Esto era real? ¿O me había vuelto loca finalmente? Esa noche no dormí. Me quedé acostada en ese colchón horrible mirando las sombras que se movían en el techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nombre de Victoria. Mi tía. La mujer a la que apenas recordaba. Alta, de voz firme, siempre vestida elegante. La última vez que la vi fue en el funeral de mi padre. Ella llegó tarde, se quedó atrás durante toda la ceremonia, y se fue sin hablar con nadie. Después de eso, silencio total. Ni una carta, ni una llamada. 32 años de nada. ¿Y ahora me dejaba una herencia? No tenía sentido. Tal vez el abogado se había equivocado de persona. Tal vez había otra María González. Pero él había dicho el nombre completo de mi tía. Victoria Méndez. No podía ser coincidencia.
A las 6 de la mañana me levanté. Me bañé con el agua tibia que salía a gotas de esa regadera oxidada. Me puse la única ropa decente que tenía. Un pantalón negro que ya me quedaba grande porque había perdido mucho peso, y una blusa gris que alguna vez fue blanca. Me miré en el espejo roto del baño. Una mujer demacrada me devolvió la mirada. Ojos hundidos, piel pálida, pelo gris despeinado. Intenté arreglarme un poco, pero era inútil. La pobreza se me notaba en cada arruga, en cada movimiento cansado. Salí del motel a las 7. La oficina del abogado estaba al otro lado de la ciudad. Caminé hasta la parada del autobús. Solo me quedaban 50 centavos. No alcanzaba para el pasaje. Tendría que caminar. Calculé que eran unos 8 kilómetros. Mis pies todavía no se recuperaban completamente de aquella noche de Navidad, pero no tenía opción. Empecé a caminar. Las calles estaban casi vacías a esa hora. Solo algunos trabajadores madrugadores y barrenderos. Pasé junto a panaderías que acababan de abrir. El olor del pan fresco me hizo marearse del hambre. No había comido nada desde ayer al mediodía. Un pedazo de pan duro que había guardado. Seguí caminando ignorando el dolor en mis pies y el vacío en mi estómago. 2 horas después llegué a la dirección que me había dado el abogado. Un edificio alto y moderno en el centro financiero de la ciudad. Vidrios oscuros, entrada con portero, lobby con mármol brillante. Me sentí completamente fuera de lugar. El portero me miró con desconfianza cuando intenté entrar. ¿A dónde va, señora? Su tono dejaba claro que pensaba que yo no pertenecía ahí. Tengo una cita con el abogado Mauricio Castillo. Piso 12. Revisó algo en su computadora. Nombre: María González. Más tecleo. Finalmente asintió. Puede pasar. Me señaló los elevadores como si tuviera miedo de que fuera a ensuciar su precioso lobby. Subí al piso 12. Las puertas del elevador se abrieron a una recepción elegante. Pisos de madera, cuadros caros en las paredes, sillones de cuero. Una recepcionista joven y perfectamente arreglada me sonrió con esa sonrisa profesional que no llega a los ojos. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo a ver al abogado Castillo. Soy María González. Así, la está esperando. Por favor, tome asiento. Le avisaré que llegó. Me senté en uno de esos sillones incómodos que son más para verse bien que para sentarse. Pasaron 10 minutos. 15. 20. Empecé a pensar que esto era un error. Que en cualquier momento me dirían que se habían equivocado y me echarían de ahí. Señora María González. Un hombre de unos 50 años, traje impecable, cabello perfectamente peinado. Soy Mauricio Castillo. Un placer conocerla finalmente. Pase por favor a mi oficina. Lo seguí por un pasillo con más cuadros caros. Su oficina era enorme. Escritorio de madera oscura, estanterías llenas de libros legales, ventanas que daban a toda la ciudad. Me senté en una silla frente a su escritorio. Él se acomodó del otro lado y abrió una carpeta gruesa. Señora María, lamento mucho que nos hayamos tardado tanto en localizarla. Su tía Victoria falleció hace 4 meses y dejó instrucciones muy específicas de que usted era su única heredera. Saqué varios documentos de la carpeta y los puso frente a mí. Certificado de defunción. Testamento. Escrituras. Mi nombre aparecía en todos. María del Carmen González Méndez. Era real. Esto era completamente real. ¿Por qué yo?, pregunté con voz temblorosa. No hablé con ella en más de 30 años. Ni siquiera sabía que seguía viva. Mauricio se reclinó en su silla. Su tía nunca se casó. No tuvo hijos. Aparentemente la siguió de cerca todos estos años, aunque nunca se contactó. En su testamento dejó una carta para usted. Aquí está. Me entregó un sobre amarillento con mi nombre escrito en una caligrafía elegante y antigua. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano. Querida María, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de tantos años de silencio. La pelea con tu padre me alejó de toda la familia, y mi orgullo no me dejó regresar. Pero te seguí siempre. Supe de tu boda con Roberto.
Supe cuando nació Leonardo. Supe cuando tu padre murió y quise ir, pero la cobardía me ganó. Vi cómo construiste una vida honesta y trabajadora. Vi cómo amaste con todo tu corazón. Y decidí que cuando yo muriera, todo lo que tengo sería tuyo. Porque de toda nuestra familia, tú eres la única que merece algo bueno. Te dejo mi apartamento, mis ahorros, y mis disculpas por no haber sido la tía que debí ser. Úsalo bien. Sé feliz. Con cariño, Victoria. Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. El abogado me pasó una caja de pañuelos discretamente. Tómese su tiempo, dijo con amabilidad genuina. Leí la carta 2 veces más. Victoria me había estado observando todo este tiempo. Había visto mi vida desde la distancia. Y ahora, cuando yo estaba en mi momento más bajo, me tendía la mano desde la tumba. ¿Qué es exactamente lo que me dejó?, pregunté limpiándome las lágrimas. Mauricio sonrió. Un apartamento de 3 habitaciones en el edificio Marmón, uno de los más exclusivos de la ciudad. Y una cuenta de ahorros con aproximadamente $250,000. El mundo se detuvo otra vez. $250,000. Repetí el número en mi cabeza para asegurarme de que lo había escuchado bien. 250,000. Sí, señora. Su tía era una mujer muy cuidadosa con su dinero. Trabajó como contadora durante 40 años y nunca gastó de más. Todo eso es suyo ahora. No podía respirar. Hace una semana estaba viviendo en un motel miserable con $0 en el bolsillo. Hace 2 semanas casi muero congelada en un escalón. Y ahora esto. ¿Hay algún error? ¿Está seguro de que soy yo?, pregunté por tercera vez. Él rió suavemente. Completamente seguro. Tengo su acta de nacimiento, su identificación en nuestros registros. Es usted, sin duda. El apartamento está listo para que se mude cuando quiera. Aquí están las llaves. Me entregó un juego de llaves nuevas. Las tomé sintiendo el peso del metal en mi mano. Llaves a una nueva vida. Llaves a una segunda oportunidad. ¿Y el dinero? Necesito que firme algunos documentos para transferir la cuenta a su nombre. Puede tardar unos días, pero le puedo adelantar algo para sus gastos inmediatos si lo necesita. ¿Si lo necesitaba? Estaba viviendo en un motel de mala muerte a punto de ser desalojada. Sí, por favor, dije tratando de mantener la compostura. ¿Cuánto necesita? No lo sé. Lo suficiente para comer algo. Mi voz se quebró en esa última palabra. Mauricio me miró con compasión. No dijo nada, pero sus ojos decían todo. Sabía que yo estaba en la ruina. Abrió una caja fuerte detrás de su escritorio y sacó un sobre. Tome. Aquí hay $5,000 en efectivo. Es un adelanto de su herencia. Puede considerarlo un préstamo si eso la hace sentir mejor, pero legalmente ya es su dinero. Me entregó el sobre. Lo abrí y vi más billetes de los que había visto juntos en mi vida. $5,000. Empecé a llorar otra vez. No pude evitarlo. Toda la tensión, todo el miedo, todo el dolor de las últimas semanas salió en un llanto incontrolable. Mauricio se levantó y me puso una mano en el hombro. Está bien. Déjelo salir. Ha sido duro, ¿verdad? No pude responder. Solo asentí mientras lloraba. Lloré por Roberto, por Leonardo, por esa noche en el frío, por el motel horrible, por la máquina de café que se tragó mis últimas monedas, por todas las veces que pensé que sería mejor estar muerta. Y lloré de alivio, porque contra todo pronóstico, contra toda lógica, había una salida. Había una luz al final del túnel tan oscuro en el que había estado. ¿Quiere que alguien la acompañe al apartamento?, preguntó Mauricio cuando finalmente me calmé. No, quiero ir sola. Necesitaba procesar esto. Necesitaba ver con mis propios ojos que era real antes de permitirme creerlo completamente. Salí de esa oficina con las llaves en una mano y el sobre con dinero en la otra. Bajé en el elevador sintiendo que flotaba. En el lobby, el portero me abrió la puerta con una reverencia que no me había hecho antes. Tal vez Mauricio le había dicho algo. O tal vez olía el dinero en mí. Afuera, el sol brillaba diferente. Las calles se veían diferentes.
O tal vez yo era la que veía diferente. Paré un taxi. Algo que no había podido hacer en semanas. Al edificio Marmont, le dije al conductor. Él asintió y arrancó. Miré por la ventana viendo la ciudad pasar. La misma ciudad donde hace unas horas caminaba con los pies destrozados y el estómago vacío. Pero ahora todo había cambiado. Absolutamente todo. El edificio Marmont era exactamente lo que esperarías de un lugar donde vivía gente con dinero. Fachada de piedra clara, jardineras perfectamente cuidadas, entrada con doble puerta de vidrio y marcos dorados. El portero, un señor mayor de uniforme impecable, me abrió la puerta con una sonrisa genuina. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo al apartamento de Victoria Méndez. Su expresión cambió inmediatamente a una de respeto mezclado con tristeza. Ah, la señora Victoria. Una gran mujer. La extrañamos mucho por aquí. Usted debe ser la sobrina. El abogado Castillo nos avisó que vendría. Soy Alonso, el portero principal. Cualquier cosa que necesite, estoy a sus órdenes. Subimos en un elevador con espejos y piso de mármol. Nada que ver con el edificio donde vivía antes, donde el elevador olía a orines y la mitad de los botones no funcionaban. Alonso presionó el botón del piso 15. Su tía vivió aquí durante 20 años. Era muy querida en el edificio. Siempre amable, siempre correcta. Los últimos meses estuvo enferma, pero nunca se quejó. Me habló de Victoria durante todo el trayecto. De cómo ayudaba a los vecinos, de cómo dejaba propinas generosas en Navidad, de cómo siempre preguntaba por las familias de todos. Una mujer que yo nunca conocí realmente. Una mujer que compartía mi sangre, pero que fue una extraña toda mi vida. Las puertas se abrieron en el piso 15. Pasillo amplio con alfombra gruesa que amortiguaba cada paso. Luces cálidas en las paredes. Puertas de madera oscura con números dorados. Alonso me guió hasta el apartamento 1503. Aquí es. ¿Quiere que la acompañe adentro o prefiere estar sola? Sola, por favor. Él asintió. Estaré abajo si me necesita. Y nuevamente, bienvenida a casa. Se fue dejándome frente a esa puerta. Casa. Qué palabra tan extraña para un lugar que nunca había visto. Metí la llave en la cerradura. Mis manos temblaban ligeramente. Giré. Clic. La puerta se abrió. El apartamento me dejó sin aliento. Entraba luz natural por ventanas enormes que iban del piso al techo. Sala amplia con muebles elegantes pero cómodos. Sofás color crema, mesa de centro de vidrio, estanterías llenas de libros. Cuadros en las paredes, no reproducciones baratas sino pinturas reales. Todo estaba impecablemente limpio. Todo en su lugar. Caminé despacio, casi con miedo de tocar algo. La cocina era moderna, con electrodomésticos que parecían sacados de una revista. Gabinetes de madera, encimera de granito, todo reluciente. Abrí el refrigerador. Estaba vacío y apagado, obviamente. Pero era hermoso. Espacioso. El tipo de refrigerador donde podrías guardar comida para una familia entera. Seguí explorando. 3 habitaciones, tal como había dicho el abogado. La principal era enorme. Cama king size con cabecera de madera tallada, closets empotrados, baño privado con tina y regaderas separadas. Las otras 2 habitaciones eran más pequeñas pero igual de hermosas. Una tenía un escritorio y estanterías, convertida en oficina. La otra estaba vacía, solo con cortinas blancas que se movían suavemente con la brisa que entraba por una ventana entreabierta. Me quedé parada en medio de esa habitación vacía procesando todo. Esto era mío. Todo esto era mío. Una semana atrás dormía en un colchón infestado de quién sabe qué. Y ahora tenía esto. Volví a la sala y me senté en el sofá. Era tan suave que me hundí en él. Miré alrededor tratando de encontrar rastros de Victoria. Fotos en las estanterías. Me acerqué a verlas. Victoria en diferentes etapas de su vida. Joven, en blanco y negro, con vestido elegante de los años 60. Más madura, en alguna playa, sonriendo bajo un sombrero grande. Mayor, sentada en este mismo sofá leyendo un libro. Y entonces vi una foto que me hizo detenerme. Era yo. O más bien,
Era una foto mía que no recordaba que existiera. Debía tener unos 25 años, recién casada con Roberto. Estábamos afuera de nuestra primera casa, abrazados, sonriendo a la cámara. ¿Cómo había conseguido Victoria esta foto? Tomé el portarretratos con cuidado. Detrás tenía una fecha escrita a lápiz. 1978. El año de mi boda. Victoria había estado ahí, en algún lugar, observando, tomando fotos, guardando recuerdos de una sobrina a la que su orgullo no le permitía acercarse. Seguí revisando las fotos. Más fotos mías. En el hospital cuando nació Leonardo. En su primer día de escuela. En su graduación. Todas tomadas desde la distancia, todas con esa caligrafía pequeña y precisa detrás. Victoria había documentado mi vida entera sin que yo lo supiera. Sin que yo siquiera sospechara su presencia. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez no eran de dolor. Eran de algo más complejo. Gratitud mezclada con tristeza por todo el tiempo perdido. Me quedé en ese apartamento hasta que oscureció. Simplemente sentada, mirando, tocando cosas con cuidado como si fueran a desaparecer. Cuando finalmente salí, Alonso seguía en su puesto. «¿Todo bien, señora María?» «Sí, todo está perfecto». «Me alegro. ¿Necesita ayuda con mudanza o algo?» Pensé en mis 2 maletas miserables en ese motel horrible. «Todavía no. Primero necesito arreglar algunas cosas». Él asintió. «Cuando esté lista, avíseme. Conozco gente que puede ayudarla». Le agradecí y salí a la calle. El aire fresco de la noche me despejó la mente. Necesitaba pensar. Necesitaba hacer un plan. Primero, fui a un restaurante. Uno de verdad, no un puesto de la calle. Me senté en una mesa junto a la ventana y pedí un plato completo. Sopa, pollo asado, ensalada, postre. Cuando llegó la comida casi lloré otra vez. Olía tan bien. Sabía tan bien. Comí despacio, saboreando cada bocado, sintiendo como mi cuerpo agradecía después de semanas de hambre. La mesera me miraba con curiosidad. Probablemente me veía rara. Una anciana comiendo sola, llorando sobre su plato de pollo. No me importó. Pagué la cuenta con uno de esos billetes nuevos. $50 por una cena que incluía propina generosa. Hacía meses que no podía hacer algo así. Después fui a una tienda de ropa. Necesitaba algo decente. Algo que no fuera esta blusa gris desteñida y estos pantalones que me colgaban del cuerpo. La vendedora me atendió con esa educación profesional que te dan cuando no saben si tienes dinero o no. Busca algo en particular. Ropa cómoda. Para diario. Y tal vez algo más elegante. Me mostró opciones. Pantalones, blusas, un vestido color vino que era hermoso. Me los probé todos. Cuando me vi en el espejo con ropa nueva, limpia, que me quedaba bien, casi no me reconocí. Compré todo. $300 en ropa. El tipo de gasto que antes me habría quitado el sueño durante semanas. Ahora apenas hizo mella en ese sobre con $5,000. Regresé al motel cerca de las 9 de la noche. El encargado me miró sorprendido. Pensé que ya se había ido. Vengo por mis cosas. Subí a esa habitación miserable por última vez. Empaqué mis 2 maletas rápidamente. No quería pasar ni un segundo más de lo necesario ahí. Cuando bajé, le entregué las llaves al encargado. «Me debe 3 días», dijo revisando su registro. «Quédeselos», respondí. Él pareció sorprendido, pero no discutió. Salí arrastrando mis maletas, sintiendo como dejaba atrás la peor etapa de mi vida. Tomé un taxi directo al edificio Marmont. «Mudanza nocturna», bromeó el conductor. «Algo así», respondí sonriendo por primera vez en semanas. Alonso me recibió con sorpresa. «No esperaba verla tan pronto, señora María». «Cambio de planes. ¿Podría ayudarme con las maletas?» «Por supuesto». Subimos al apartamento. Dejé las maletas en la habitación principal y me dejé caer en esa cama enorme y suave. El colchón me envolvió como un abrazo. Cerré los ojos sintiendo la diferencia. Silencio. Paz. Seguridad. Ningún ruido de peleas.
Ninguna puerta azotándose. Ningún miedo de que alguien intentara entrar. Solo silencio bendito y esta cama que parecía hecha de nubes. Me quedé dormida así, vestida, con los zapatos puestos, más profundamente de lo que había dormido en meses. Desperté con el sol entrando por las ventanas. Me tomó un segundo recordar dónde estaba. Luego todo volvió. El abogado. La herencia. Este apartamento. No había sido un sueño. Me levanté y fui al baño. Me di una ducha larga y caliente. Agua con presión perfecta, temperatura ideal, jabón que olía a lavanda. Me quedé bajo el agua hasta que mis dedos se arrugaron. Cuando salí, me envolví en una toalla grande y suave que encontré en el closet del baño. Me vestí con una de las ropas nuevas. Me miré en el espejo. Todavía se veía el cansancio en mis ojos, las líneas profundas en mi rostro. Pero había algo diferente. Un brillo. Una chispa que había estado apagada. Bajé a la recepción. Alonso estaba ahí junto con otro empleado más joven. Buenos días, señora María. Durmió bien. Mejor que en años. Era verdad. ¿Necesita algo? ¿Indicaciones de la zona? ¿Recomendaciones de tiendas? Necesito información. Me acerqué al mostrador. Mi tía Victoria, ¿tenía otras propiedades? ¿Otros apartamentos en este edificio? Alonso pensó un momento. Sí, creo que tenía 2 más. Uno en el piso 8 y otro en el piso 10. Los rentaba. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Sabe quiénes viven ahí? Tendría que revisar los registros. ¿Por qué? Una idea estaba tomando forma en mi mente. Una idea que empezaba pequeña pero que crecía con cada segundo. Simple curiosidad. Mentí. ¿Podría conseguirme esa información? Claro. Le traigo los datos en un momento. Mientras esperaba, saqué mi teléfono. Busqué en internet el edificio donde vivía Leonardo. Torre Vista Hermosa. Un edificio más modesto que este, pero en una zona decente. Busqué más información. Propiedad de Inversiones Méndez. Méndez. El apellido de Victoria. El apellido de mi padre. Mi apellido de soltera. No podía ser. No podía ser tan perfecta la coincidencia. Alonso regresó con una carpeta. Aquí está. El apartamento 803 está rentado a un señor Iker Ramírez. Y el 1002 está rentado a... Hizo una pausa revisando el papel. Leonardo Fuentes y Sofía Martínez. El mundo se detuvo por tercera vez en 2 días. Leonardo. Mi hijo vivía en un apartamento de mi tía. En un apartamento que ahora era mío. ¿Está seguro? Pregunté tratando de mantener la voz calmada. Alonso revisó el papel otra vez. Sí, Leonardo Fuentes y Sofía Martínez. Llevan viviendo ahí casi 3 años. Siempre pagan a tiempo, aunque los últimos 2 meses se atrasaron un poco. Los últimos 2 meses. Justo desde que Roberto murió. Justo desde que yo empecé a caer en el abismo. Tomé el papel con manos que ya no temblaban. Ya no sentía tristeza. Sentía algo diferente. Algo frío y claro como agua de manantial. ¿Quién administra esos apartamentos? Una empresa externa. Administradora Velasco. Su tía prefería no involucrarse directamente con los inquilinos. Perfecto. Eso era perfecto. Volví a mi apartamento y me senté en el escritorio de la oficina. Saqué todos los documentos que me había dado Mauricio. Efectivamente, ahí estaban. 3 propiedades en el edificio Marmón. Y al revisar más papeles encontré algo más. Inversiones Méndez era una empresa que Victoria había creado hacía 20 años. Propietaria de 6 edificios en la ciudad. Uno de ellos era Torre Vista Hermosa. El edificio donde vivía Leonardo. Mi tía era la dueña. Y ahora yo era la dueña. Mi hijo, el que me abandonó en la calle para morir, vivía en un apartamento que me pertenecía. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Llamé a Mauricio. Señora María, qué gusto escucharla tan pronto. ¿Todo bien con el apartamento? Perfecto. Tengo algunas preguntas sobre las propiedades. Claro, dígame.
Vi que Victoria tenía una empresa, Inversiones Méndez. Eso también es mío ahora. Absolutamente. Usted es la única accionista y directora. La empresa administra 6 edificios residenciales en la ciudad. Generan ingresos mensuales de aproximadamente $20,000 después de gastos. $20,000 al mes. Además de los $250,000 en ahorros. Además de este apartamento. Victoria no solo me había salvado. Me había dado poder. Puedo hacer cambios en la administración. Es su empresa. Puede hacer lo que quiera. Pasé los siguientes 3 días estudiando todo. Cada documento, cada contrato, cada detalle de los edificios. Victoria había sido meticulosa. Todo estaba perfectamente organizado, perfectamente legal, perfectamente documentado. Descubrí que Leonardo y Sofía pagaban $1,200 de renta mensual. Un precio muy razonable para ese apartamento. Descubrí también que tenían un contrato que vencía en 2 meses. Y que según las políticas de la empresa, cualquier aumento de renta debía notificarse con 60 días de anticipación. El tiempo era perfecto. Todo era perfecto. Era como si Victoria lo hubiera planeado desde el cielo. Contacté a la administradora Velasco. Pedí una reunión con el gerente. Me presenté como la nueva propietaria de Inversiones Méndez. El gerente, un hombre de unos 40 años llamado Marcelo, me recibió con respeto inmediato. Señora González, es un honor. Su tía fue una excelente clienta durante años. Lamentamos mucho su partida. Gracias. Quiero revisar algunos contratos. Específicamente del edificio Torre Vista Hermosa. Le di el número de apartamento de Leonardo. Marcelo buscó en su sistema. Aquí está. Los inquilinos son puntuales generalmente, aunque como mencioné, hubo atrasos recientes. ¿Hay algún problema? Quiero hacer algunos cambios, dije con voz firme. El contrato vence pronto. Necesito que se les notifique que la renta aumentará a $2,000 mensuales. Marcelo parpadeó sorprendido. Eso es un aumento de casi 70%, señora. Es legal, pero es bastante agresivo. Es mi decisión. Por supuesto. ¿Algo más? Sí. A partir de ahora, cualquier atraso en el pago resultará en multas inmediatas. Sin excepciones. Y si se atrasan más de 15 días, inicio de proceso de desalojo. Marcelo me miraba como si no me reconociera. Probablemente esperaba una anciana dulce y comprensiva. No esta mujer de acero que había surgido de las cenizas. Entendido. Se hará como usted ordena. Una cosa más. Todos los asuntos relacionados con ese apartamento deben pasar por mí personalmente. Cualquier solicitud, cualquier queja, cualquier cosa. Quiero estar informada. ¿Puedo preguntar por qué ese apartamento en específico? Lo miré directo a los ojos. Es un asunto personal. ¿Hay problema? No, señora. Ningún problema. Bien. Muy bien. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Ya no era la María que rogaba por migajas de amor. Ya no era la María que se dejaba empujar a la calle. Era otra persona. Alguien con poder. Alguien con control. Y ese alguien iba a cobrar cada humillación, cada lágrima, cada noche de frío. Los días siguientes los dediqué a transformarme completamente. Fui al salón de belleza. Me corté el pelo. Me lo teñí para cubrir las canas. Compré ropa elegante. No solo cómoda, sino elegante. Vestidos, trajes, zapatos de tacón que no había usado en años. Fui al médico para un chequeo completo. Vitaminas, tratamientos, todo lo que había descuidado por falta de dinero. Me miré en el espejo del apartamento una semana después y vi a alguien irreconocible. Una mujer de 72 años que se veía poderosa, cuidada, fuerte. Ya no la viuda rota. Ya no la madre abandonada. La dueña. La que tomaba las decisiones. 2 semanas después de mi reunión con Marcelo, él me llamó. Señora María, los inquilinos del apartamento 1002 recibieron la notificación del aumento de renta. Llamaron muy molestos. La señora Sofía fue especialmente expresiva. Sonreí. ¿Qué dijeron? Que es injusto,
que llevan años ahí, que no pueden pagar esa cantidad. Pidieron hablar con el propietario para negociar. Dígales que el propietario no negocia. O aceptan el nuevo precio o buscan otro lugar. Entendido. También mencionaron que presentarán una queja formal. Que presenten lo que quieran. Todo está dentro de la ley. Colgué sintiendo una satisfacción fría. Así empezaba. Así comenzaba a apretar lentamente. Una semana después, Marcelo volvió a llamar. Firmaron el contrato con el nuevo precio. Pero solicitaron extensión de 3 días para el primer pago porque están ajustándose al aumento. Negado. Si no pagan a tiempo, multa automática. Señora, son solo 3 días. Marcelo, ¿quién es el propietario aquí? Silencio. Usted, señora. Exacto. Sin extensiones. Pagaron a tiempo. Justo el último día. Pero supe por Marcelo que tuvieron que pedir dinero prestado. Perfecto. Quería que sintieran presión. Quería que cada día fuera un poco más difícil. No de golpe. No dramáticamente. Solo una lenta estrangulación financiera que los fuera ahogando sin que entendieran completamente por qué. Decidí observarlos. No directamente. Eso sería demasiado obvio. Pero contraté a alguien. Un investigador discreto que Mauricio me recomendó. Quiero saber todo sobre Leonardo Fuentes y Sofía Martínez. Sus rutinas, sus trabajos, su situación financiera, todo. El investigador me entregó un reporte completo una semana después. Leonardo trabajaba en ventas. Buen sueldo, pero no excepcional. Sofía no trabajaba. Vivía de lo que ganaba Leonardo y de tarjetas de crédito que estaban llegando a su límite. Tenían deudas. Préstamos de auto, tarjetas, un préstamo personal que usaron para el matrimonio. El aumento de renta los había puesto en una situación crítica. El reporte también incluía detalles más personales. Peleaban mucho últimamente. Los vecinos se quejaban del ruido. Sofía había tenido 2 episodios públicos de gritos en el lobby. Leonardo se veía cansado, desmejorado. Bebía más de lo normal. Su desempeño en el trabajo había bajado. Todo se estaba desmoronando lentamente. Y ellos no tenían idea de quién sostenía los hilos. No sabían que la anciana a la que dejaron morir era ahora su casera. Era ahora quien controlaba su destino. La ironía me hacía sonreír cada vez que pensaba en ello. Decidí dar el siguiente paso. Llamé a Marcelo. Quiero inspeccionar personalmente todos mis edificios. Empezando por Torre Vista Hermosa. ¿Cuándo le gustaría ir? Mañana. A las 10 de la mañana. Al día siguiente me vestí con uno de mis trajes nuevos. Gris oscuro, elegante, con zapatos de tacón y un collar de perlas que había encontrado en el joyero de Victoria. Me maquillé cuidadosamente. Me puse lentes de sol grandes. No porque necesitara esconderme, sino porque añadían un aire de misterio y poder. Marcelo me recogió en un auto de la empresa. Se ve usted muy bien, señora María. Gracias. Vamos. Llegamos a Torre Vista Hermosa a las 10 en punto. El edificio se veía exactamente como lo recordaba de aquella noche horrible. La entrada donde me quedé congelándome. El lobby donde supliqué que me dejaran entrar. Respiré profundo. Ya no era esa María. Ahora yo era la dueña de este lugar. Entramos y el conserje nos saludó. Buenos días, señor Marcelo. Buenos días, Iker. Ella es la señora María González, la nueva propietaria. El conserje me miró con respeto inmediato. Mucho gusto, señora. Bienvenida. Gracias. Vamos a hacer una inspección general del edificio. Quiero ver las áreas comunes, revisar el mantenimiento, hablar con algunos residentes. Recorrimos el edificio durante 1 hora. Revisé todo con ojo crítico. Había cosas que necesitaban reparación. Pintura descascarada en algunos pasillos. Una luz fundida en el estacionamiento. Nada grave, pero lo anoté todo. Marcelo tomaba notas nerviosamente. Lo siento, señora. Supervisaré que todo se arregle inmediatamente. Eso espero. Finalmente llegamos al piso 10.
Mi corazón latía más rápido, pero mantuve la cara serena. Quiero revisar algunos apartamentos. Empecemos por el 1002. Marcelo dudó. ¿El 1002? Señora, ese apartamento está ocupado. Deberíamos avisar con anticipación. Es mi edificio. Puedo inspeccionarlo cuando quiera. Toque la puerta. Marcelo tocó el timbre. Esperamos. Nada. Tocó otra vez. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió. Y ahí estaba ella. Sofía. Con pants deportivos y camiseta, el pelo recogido en una cola despeinada, sin maquillaje. Se veía cansada. Diferente a aquella mujer elegante de Nochebuena. ¿Sí? Dijo con tono molesto. Luego vio a Marcelo y su expresión cambió. Oh, señor Marcelo. No sabía que vendría. Buenos días, señora Sofía. Ella es la nueva propietaria del edificio. Está haciendo una inspección general. Sofía me miró. Me miró directo a los ojos. No me reconoció. Ni un destello de reconocimiento. Para ella yo era solo otra vieja elegante. No su suegra a la que dejó morir. ¿Ahora? No es buen momento. El apartamento está desordenado, dijo Sofía tratando de cerrar un poco la puerta. No nos tomará mucho tiempo. Solo necesito revisar que todo esté en orden, dije con voz firme y controlada. Era la primera vez que le hablaba desde aquella noche. Mi voz sonaba diferente. Más grave, más segura. Sofía suspiró molesta. Está bien. Pasen. Entramos. El apartamento era el mismo que recordaba, pero se veía diferente. Descuidado. Había platos sucios en la mesa de la sala. Ropa tirada en el sofá. Cajas apiladas en una esquina. Disculpen el desorden. Estamos pasando por algunos cambios, murmuró Sofía. Caminé por el apartamento lentamente. Revisé las ventanas, los grifos, las paredes. Todo funcionaba bien. Por supuesto que funcionaba. Victoria siempre mantuvo sus propiedades impecables. Pero yo necesitaba encontrar algo. Lo que fuera. Hay una mancha de humedad en esa pared, dije señalando una esquina de la sala. Marcelo se acercó a revisar. Es muy leve, señora. Probablemente condensación. No es grave. Aún así debe repararse. Anótelo. Sofía nos miraba con los brazos cruzados, claramente irritada por nuestra presencia. ¿Algo más? Mi esposo está durmiendo. Trabaja turno nocturno ahora. Leonardo trabajando de noche. Eso no estaba en el reporte del investigador. Significaba que había conseguido un segundo trabajo. Bien. Que trabajara el doble. Que sintiera la presión. Una cosa más, dije volteando a verla. He notado que el pago de este mes llegó en el último día posible. Eso genera problemas administrativos. Sofía apretó la mandíbula. Pagamos a tiempo. No nos atrasamos. Técnicamente no. Pero apenas. Le recomiendo organizarse mejor. El próximo mes cualquier atraso resultará en multas. Eso es ridículo. Somos buenos inquilinos. Llevamos años aquí. Y pueden seguir aquí mientras cumplan con el contrato. Eso es todo. Le sostuve la mirada. Ella parpadeó primero. Había algo satisfactorio en eso. En verla incómoda. En verla sometida a mi autoridad sin saber quién era realmente yo. Si no hay más preguntas, tengo cosas que hacer, dijo Sofía señalando la puerta. Por supuesto. Una última cosa. ¿Están satisfechos con el apartamento? Sofía me miró confundida por el cambio de tono. Sí. Es un buen apartamento. Aunque el aumento de renta fue excesivo. El mercado cambia. Los precios suben. Es simplemente negocio. Algo en mi voz hizo que ella me mirara más detenidamente. Por un segundo pensé que me reconocería. Pero no. Solo frunció el ceño y asintió. Entiendo. ¿Ya terminaron? Sí. Gracias por su tiempo. Salimos del apartamento. Escuché cómo Sofía cerraba la puerta con más fuerza de la necesaria. Marcelo me miró. Todo bien, señora. Perfecto.
Y era verdad. Ver a Sofía incómoda, tensa, sin ese poder que tenía aquella noche, era más satisfactorio de lo que había imaginado. Bajamos al lobby. Quiero un reporte mensual sobre ese apartamento específicamente. Cualquier queja, cualquier problema, cualquier cosa. También quiero saber exactamente qué día pagan cada mes. Marcelo asintió tomando notas. Puedo preguntar por qué ese interés particular en ese apartamento. Digamos que tengo mis razones. No iba a explicarle. No todavía. Entendido. ¿Algo más? Sí. Quiero que el mantenimiento revise ese apartamento la próxima semana. La supuesta mancha de humedad. Y cualquier otro problema que puedan encontrar. Revisen a fondo. Marcelo me miró con algo parecido a comprensión. Él sabía que algo más estaba pasando. Pero era suficientemente profesional para no preguntar. Se hará. Los siguientes 2 meses fueron una obra maestra de presión silenciosa. Cada semana había algo. Una inspección sorpresa. Una notificación sobre alguna regla del edificio que supuestamente estaban violando. Multas pequeñas por cosas insignificantes. Nada ilegal. Todo perfectamente justificado. Pero constante. Agotador. El investigador me mantenía informada. Leonardo había perdido su trabajo principal. Solo tenía el nocturno ahora. Sofía había intentado buscar empleo, pero sin éxito. Las deudas crecían. Las peleas eran cada vez más frecuentes y violentas. Los vecinos se quejaban constantemente. Un día Marcelo me llamó. Señora María, tenemos un problema. Los vecinos del apartamento 1002 están solicitando su desalojo. Demasiadas quejas de ruido, peleas a altas horas, incluso la policía ha ido 2 veces. ¿Y qué sugiere? Podríamos enviarles una advertencia formal. Si continúa, tendríamos causa para terminar el contrato. Envíe la advertencia. Y déjeme ver las quejas de los vecinos. Me envió todo por correo. Leí cada queja con atención. Los gritos eran siempre los mismos. Sofía culpando a Leonardo por su situación económica. Leonardo defendiéndose débilmente. Ella mencionando que todo había empezado a irse mal desde que su madre desapareció. ¡Qué irónico! Ahora yo era el problema de nuevo, pero de una forma que ella nunca imaginaría. Decidí dar el siguiente golpe. Llamé a Marcelo. El contrato del apartamento 1002 vence el próximo mes. No vamos a renovar. ¿Estás segura? Técnicamente están cumpliendo con los pagos ahora. No me importa. Quiero que se vayan. Notifíqueles con 30 días de anticipación como marca la ley. Entendido. ¿Y si piden una extensión? Negada. 30 días y ni uno más. Marcelo envió la notificación. 2 horas después mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Señora González. Era la voz de Leonardo, mi hijo, hablándome sin saber que era yo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz fría y profesional. Sí. Soy Leonardo Fuentes, inquilino del apartamento 1002. Recibimos una notificación de no renovación y necesito hablar con usted. ¿Sobre qué específicamente?, pregunté manteniendo un tono distante. Es que no entendemos por qué no quiere renovar. Siempre pagamos. Bueno, a veces con un par de días de retraso, pero pagamos. Por favor, necesitamos más tiempo. Mi esposa y yo estamos pasando por un momento difícil. Momento difícil. Qué conveniente. Señor Fuentes, es una decisión de negocios. Nada personal. Pero no tenemos a dónde ir. No con tan poco tiempo. Al menos denos 60 días. La ley marca 30. Eso es lo que tendrán. Por favor, señora González. Se lo suplico. Tengo una madre enferma. Bueno, no sé dónde está ahora, pero todo ha sido muy complicado y... Se quebró. Escuché como su voz se rompía al otro lado de la línea. Algo dentro de mí se movió. Por un segundo, solo un segundo, quise decirle quién era. Quise gritarle que su madre no estaba enferma, que estaba perfectamente bien, que era ella quien los estaba destruyendo. Pero me contuve. Lo lamento, señor Fuentes.
Mi decisión es final. Colgué. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, temblando. Había escuchado a mi hijo suplicar. Había escuchado su desesperación. Y había dicho que no. Parte de mí se sentía poderosa. Otra parte se sentía monstruosa. Pero no podía detenerme ahora. Había llegado demasiado lejos. Y ellos necesitaban aprender. Necesitaban entender qué se sentía ser abandonado, ser rechazado, ser dejado sin nada. Los últimos 30 días fueron agonizantes de ver. El investigador me informaba todo. Leonardo buscando desesperadamente apartamento. Todos fuera de su presupuesto. Sofía cada vez más histérica, culpándolo de todo. Las cajas se acumulaban. Los gritos se intensificaban. Una noche, el investigador me envió un audio que había grabado uno de los vecinos. Era Sofía gritando: «Todo esto es tu culpa. Tu maldita madre nos maldijo antes de desaparecer. Desde que ella se fue, todo se fue al infierno». Y luego Leonardo, con voz cansada: «Mi madre no nos maldijo, Sofía. Nosotros la abandonamos. Yo la abandoné. Y creo que estamos pagando por eso». Escuché ese audio 10 veces. Leonardo sabía. En algún nivel, él sabía que esto era consecuencia de aquella noche. Pero seguía sin buscarme. Seguía sin llamarme. El orgullo, o la vergüenza, o el miedo, lo mantenían alejado. Bien. Que sufriera un poco más. El día 29, un día antes de que expirara el plazo, recibí una llamada. Era Leonardo otra vez. «Señora González, por favor. Solo necesito hablar con usted en persona. 5 minutos de su tiempo». Algo en su voz me quebró. «Está bien. Venga a mi oficina mañana a las 10. Le di la dirección del edificio Marmón. «Mi edificio». «Gracias. Muchas gracias. Ahí estaré». Esa noche no pude dormir. Mañana vería a mi hijo cara a cara. Él todavía no sabía quién era su casera. ¿Cómo reaccionaría cuando me viera? ¿Me reconocería con mi nuevo aspecto? Me paré frente al espejo. El cambio había sido radical. Pelo corto y teñido, ropa elegante, maquillaje. Pero seguía siendo yo. Seguía siendo su madre. A las 9 de la mañana me vestí con mi mejor traje. Negro, formal, poderoso. Me maquillé cuidadosamente. Me puse los lentes de sol. A las 10:05 bajé al lobby. Alonso me vio. «Buenos días, señora María. Se ve usted espléndida». «Gracias, Alonso. Espero una visita. Un tal Leonardo Fuentes. Cuando llegue, hazlo pasar a la sala de juntas». A las 10 en punto, Leonardo entró al edificio. Lo vi desde lejos. Se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Ropa arrugada. Caminaba encorvado, derrotado. Alonso le indicó hacia dónde ir. Yo ya estaba sentada en la sala de juntas, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. «Señora González», dijo Leonardo entrando. «Gracias por recibirme». Me giré lentamente. Me quité los lentes de sol. Nuestros ojos se encontraron. Vi cómo su rostro pasaba de confusión a shock a horror absoluto. «Mamá». Su voz era apenas un susurro. «Hola, Leonardo», dije con calma. Él se quedó paralizado en la puerta. «No. No entiendo. ¿Tú eres la señora González? ¿Tú eres mi casera?» «Así es». Me puse de pie. «Siéntate, por favor». Él no se movió. Estaba en shock total. «Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? No entiendo nada». «Siéntate y te explico». Finalmente se sentó, o más bien se dejó caer en una silla. Temblaba. Después de que me dejaron morir en la calle aquella Nochebuena, después de pasar días en el hospital y semanas en un motel miserable, recibí una herencia inesperada. De mi tía Victoria. ¿Recuerdas ese nombre? Él negó con la cabeza aturdido. Tu bisabuela tenía una hermana. Victoria. Ella murió y me dejó todo. Incluyendo el edificio donde vives. Donde vivías. Leonardo se cubrió la cara con las manos. Dios mío. Fuiste tú.
Todo este tiempo fuiste tú. Los aumentos, las inspecciones, la presión constante. Fuiste tú. Sí. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué nos hiciste esto? Me acerqué a él lentamente. ¿Qué por qué? Leonardo, me dejaste tirada en la calle en Nochebuena. Casi muero congelada. Estuve en el hospital y no llamaste. Estuve viviendo en un motel horrible y no te importó. Desaparecí de tu vida y ni siquiera me buscaste. Yo pensé que querías espacio. Sofía dijo que... Sofía. Siempre Sofía. ¿Sabes lo que me dijo esa noche? Que yo no era familia de verdad. Que arruinaría su Navidad con mi cara triste de viuda. Las lágrimas corrían por el rostro de Leonardo. Lo siento. Dios, lo siento tanto. Fui un cobarde. Debí defenderte. Debí salir a buscarte esa noche. He vivido con esa culpa cada día. ¿Culpa? ¿Y esa culpa te impidió marcar mi número? ¿Esa culpa te impidió ir a mi apartamento? Fui. 3 semanas después fui. El casero dijo que te habían desalojado. No sabía dónde buscarte. Tu teléfono estaba apagado. Daniela no me quiso decir nada. Pensé que tal vez era mejor así. Que me odiabas tanto que era mejor dejarte en paz. Me odiabas tú a mí, Leonardo. Eligiste a una mujer que me humilló sobre tu propia madre. Lo sé. Y Sofía. Sofía cambió. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Estos meses han sido un infierno. Las peleas constantes, sus gritos, sus acusaciones. Dice que tú nos maldijiste. Y tiene razón. Desde aquella noche todo se derrumbó. Perdí mi trabajo, las deudas nos ahogaban, y ahora esto. Vamos a quedar en la calle. Se arrodilló frente a mí. Literalmente se arrodilló. Mamá, por favor. Perdóname. Sé que no merezco tu perdón. Sé que fui el peor hijo del mundo. Pero por favor, danos un poco más de tiempo. 1 mes. 2 meses. Lo que sea. Lo miré ahí, arrodillado, llorando. Mi hijo. El niño que crié. El hombre que me abandonó. Y sentí algo complicado. No era satisfacción pura. No era dolor puro. Era una mezcla extraña de justicia y tristeza. Levántate. Leonardo. Él se levantó lentamente. ¿Dónde está Sofía en todo esto? ¿Sabe que viniste a verme? No. Ella no sabe que tú eres la casera. Si supiera. Si supiera, ¿qué? Vendría a insultarme otra vez. Él bajó la mirada. Probablemente. Al menos era honesto. Leonardo, voy a decirte algo y quiero que lo escuches bien. No voy a renovar tu contrato. Tú y Sofía tienen que irse. Mamá, por favor. Déjame terminar. No voy a renovar porque creo que ese matrimonio te está matando. He visto los reportes. Las peleas. La violencia emocional. Sofía te está destruyendo y tú se lo permites. Igual que le permitiste que me destruyera a mí. Tienes razón. Tienes toda la razón. Pero, continué, no voy a dejarte en la calle. Tengo otro apartamento. Más pequeño, en otro edificio. Una habitación. Para ti solo. Él me miró confundido. ¿Para mí solo? Leonardo, es hora de que tomes una decisión. O sigues con Sofía y encuentran su propio camino sin mi ayuda. O la dejas y aceptas este apartamento para empezar de nuevo. Pero no puedo salvarte si sigues atado a alguien que te hace daño. Ya aprendí esa lección. Él se quedó en silencio largo tiempo. Es mi esposa. Y yo era tu madre. Y eso no significó nada para ti cuando ella te pidió elegir. Dame 2 días. Solo 2 días para pensarlo. Tienes un día. Mañana a esta hora quiero tu respuesta. Se fue tambaleándose, como si el mundo se hubiera volteado. Y supongo que así era para él. Al día siguiente llegó a las 10 en punto. Entró a la sala de juntas con una maleta. Me voy de ahí. Hoy. Acepto tu oferta. ¿Y Sofía? Le dije que se terminó.
Que me voy. Que puede quedarse el tiempo que le quede en el apartamento, pero yo no estaré ahí. ¿Cómo lo tomó? Como esperaba. Gritos, insultos, amenazas. Pero ya no me importa. Tenías razón. Ese matrimonio me estaba matando. Y yo estaba dejándome morir como te dejé a ti. Asentí. El apartamento está listo. Aquí están las llaves. Pasaron semanas. Leonardo empezó terapia. Consiguió un trabajo mejor. Cenábamos juntos 2 veces por semana. No era la relación que teníamos antes, pero era algo. Estábamos reconstruyendo. Lentamente. Con cuidado. Un día me preguntó, ¿me perdonas, mamá? Lo pensé mucho antes de responder. Te perdono a ti, Leonardo. Pero principalmente me perdono a mí misma. Por permitir que me trataran así. Por no valorarme lo suficiente. Por creer que el amor significa aceptar cualquier cosa. Aprendí que el amor propio es más importante que el amor de otros. Y esa lección valió todo el dolor. Sofía eventualmente se mudó de vuelta con sus padres. Supe por Marcelo que intentó demandar por acoso, pero no tenía caso. Todo había sido legal. Leonardo presentó los papeles de divorcio. Seguimos adelante. Yo, en mi apartamento hermoso. Él, en su camino de sanación. Y Victoria, desde donde estuviera, probablemente sonriendo. Me había dado más que dinero. Me había dado poder. Me había dado la oportunidad de aprender que no necesitas gritar para ser escuchada. No necesitas venganza dramática para obtener justicia. A veces, el silencio es más poderoso que cualquier grito. Y a veces, salvarte a ti misma es el acto más revolucionario de todos.